Buenas tardes, profesor. Hoy les vamos a presentar las hernias discales para anatomía de competencias tecnológicas. En esta presentación hablaremos sobre las bases anatómicas, la artrología, médula espinal, diagnóstico, signos y síntomas, causas y epidemiología, tratamientos y prevención, y eso. A modo de introducción, sabemos que las hernias discales es una enfermedad en la que el núcleo pulposo, que lo veremos a continuación, que es una parte del disco intervertebral, se sale del lugar, pudiendo presionar en algunos nervios. Bueno, la columna vertebral es el elemento principal del esqueleto axial y se encuentra en la línea media del cuerpo. Posee 4 curvas, que son las lordosis y cifosis. Vamos a tener 2 lordosis, que son la cervical y lumbar, y 2 cifosis, que son la torácica y sacra. Pero, ¿qué significa una lordosis? Una lordosis es una concavidad hacia posterior, mientras que una cifosis es una concavidad hacia anterior. En cuanto a la configuración de la columna vertebral, perdón, sabemos que está formado por vértebras y discos intervertebrales intercaladamente. Está formado por 33 a 34 vértebras que se dividen en 5 segmentos, donde vamos a tener 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas, donde las sacras y coxígeas se fusionan respectivamente para formar lo que es el sacro y el coxis. La extensión de la columna vertebral, bueno, sabemos que va desde lo que es el cráneo hasta el vértice del coxis, perdón. En adultos mide aproximadamente 72 a 75 centímetros, donde la cuarta parte de esta longitud corresponde a los discos intervertebrales. Asimismo, en su extensión va aumentando de tamaño hasta llegar a las lumbares, donde las vértebras tienen el mayor tamaño, y luego desde las sacras en adelante comienza nuevamente a disminuir el tamaño. El tamaño de las vértebras lumbares se debe al peso que deben soportar estas vértebras. En cuanto a la función de la columna vertebral, sabemos que tiene la función de soportar el peso por sobre el nivel de la pelvis, proporcionar un eje rígido para el cuerpo y una base para el cráneo, proteger la médula espinal y los nervios espinales, y por último, portar principalmente en la postura y en la locomoción. En esta imagen colorida podemos ver una vértebra tipo, en la que podemos identificar en verde una apófisis espinosa, en amarillo un arco vertebral formado por un pedículo y por una lámina que es la parte más arqueada de este arco. En rojo podemos ver las apófisis transversas, en azul podemos ver lo que son las apófisis articulares superior e inferior, y luego en esta estructura más voluminosa es el cuerpo vertebral. Podemos ver que hay un orificio que está delimitado por la parte posterior del cuerpo de la vértebra y el borde interno de lo que es el arco vertebral. En la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es la columna vertebral. La columna vertebral, también denominada columna raquídea o simplemente raquis, tenemos que es un tallo óseo delgado, flexible y alargado que se encuentra ubicado en la parte media y posterior del tronco. Se encuentra formada por unas pequeñas piezas óseas denominadas vértebras, separadas entre sí por lo que es el disco intervertebral. Tenemos que la función de la columna vertebral es la de proteger a la médula espinal y sus envolturas. Tenemos que sirve como punto de apoyo para ciertas vísceras. Sostiene el peso de los miembros superiores, el tórax y la cabeza, y transmite el peso de los mismos hacia lo que es la pelvis y los miembros inferiores. La columna vertebral en un hombre mide cerca de 70 a 73 centímetros, mientras que en una mujer de 60 a 65. Pero esto puede variar según la región y la estatura de la persona. Esta columna vertebral presenta diferentes regiones. Tenemos una región cervical, una región torácica, ya no se dice dorsal, porque si nos referimos a una región dorsal, vendría a ser toda la columna. Entonces nos quedamos con el nombre de torácicas. Luego encontramos lo que es la región lumbar y por último las sacras y las coxillas.
Esta columna vertebral durante todo su trayecto, como podemos observar en esta otra imagen, presenta unas curvaturas que ahora vamos a pasar a describir. En la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es la columna vertebral. Bueno, en cuanto a las vértebras, ya habíamos hablado que nosotros contamos con 7 vértebras cervicales. La característica más importante de las vértebras cervicales es su apófisis espinosa bifurcada, que podemos ver abajo. También que tiene un cuerpo vertebral que es no muy voluminoso. También posee apófisis transversas con orificios y tubérculos que sirven para la inserción de los músculos escalenos. También tiene apófisis articulares que son más o menos circulares o redondeadas y un agujero vertebral de tipo triangular y bien grande em, debido a el aumento de tamaño que tiene la médula espinal en esta zona. Luego tenemos la vértebra torácica, que podemos ver varias diferencias en cuanto a esta. Vemos que las apófisis transversas son alargadas, tienen hemicarillas que sirven para articular. También va a tener un cuerpo vertebral que es más voluminoso y que va a tener en unos bordes 2 hemicarillas que sirven para la articulación con las costillas. Podemos ver que su apófisis espinosa es de forma de lámina y es alargada y tiene un agujero vertebral de tipo circular. Y no cabe mencionar que tiene estas apófisis articulares, que las apófisis articulares superiores miran hacia posterior, mientras que las apófisis articulares inferiores miran hacia anterior. Y esta ayuda en la rotación y la flexión lateral. Por último, tenemos la vértebra lumbar. La vértebra lumbar tiene un cuerpo vertebral muy voluminoso debido al peso que debe soportar. Tiene un agujero vertebral de tipo triangular, apófisis transversas alargadas, apófisis articulares también alargadas y no tan circulares como las anteriores. Y asimismo, estas apófisis, a diferencia de la torácica, miran hacia la línea media, a diferencia de la torácica que miran hacia afuera o adentro, y las cervicales que miran hacia superior o inferior. Asimismo, vemos que la apófisis espinosa de la vértebra lumbar es menos voluminosa que la torácica. Bueno, existen ciertas excepciones a las reglas de las vértebras cervicales, como son la vértebra atlas o C1, axis o C2 y prominente o C7. Bueno, eh, rápidamente voy a decir cuáles son algunos de los elementos más importantes de estas vértebras, pero que no son importantes para la patología en cuestión. Entonces, el atlas es una vértebra que tiene una forma de anillo, es decir, no tiene cuerpo vertebral. Su apófisis espinosa es reemplazada por el tubérculo posterior, que es una prominencia más pequeña que existe por posterior. El arco anterior tiene por posterior una carilla articular que articula con el diente del axis, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, podemos decir que la relación del atlas sería la vértebra C2 o axis. El axis tiene una prominencia que va hacia arriba que se llama diente, ¿ya? Y esta es la articulación con el atlas por posterior. Asimismo, tiene una apófisis espinosa bifurcada y una apófisis transversa que es muy corta. Por último, tenemos la vértebra prominente o C7, que es una vértebra que nosotros podemos palpar fácilmente si es que nos colocamos los dedos acá a nivel del surco nucal y el surco longitudinal medio. Asimismo, esta vértebra prominente tiene un cuerpo vertebral pequeño, reducido, un agujero vertebral que es
em, entre triangular y circular. Y eso. Por último, en la columna vertebral existen varias articulaciones, pero la más importante para la patología de las hernias discales es la articulación intervertebral, en la que podemos ver un disco intervertebral que tiene dos porciones, un anillo fibroso en la periferia y un núcleo pulposo en el centro. Y asimismo, además de esto, sabemos que la articulación intervertebral es una articulación de tipo cartilaginosa secundaria, que depende obviamente de los discos intervertebrales que unen las vértebras. Un dato sobre esta articulación es que hay casos en que mucho peso puede producir que el núcleo pulposo se salga produciendo hernias, y eso es lo que se hablará más a continuación. Bueno, yo soy Julio Bunur y les voy a hablar un poco sobre la médula espinal, sobre las bases anatómicas de la médula espinal. En primer lugar, aquí podemos ver un mapa mental como hoja de ruta de los temas que yo voy a tratar. En primer lugar, voy a hablar sobre los límites y meninges de esta, luego para ir con la configuración externa, para luego ir con la configuración interna y finalizar hablando un poco sobre los segmentos medulares. Bueno, primero recordar qué es la médula espinal. La médula espinal es una estructura con forma de cilindro que transcurre desde el foramen magno, el hueso occipital, hasta llegar a las primeras vértebras lumbares. Su límite superior va a estar en la asociación de las pirámides y por otro lado su límite inferior está a la altura de L1 y L2, donde se forma el cono medular, como podemos ver en la imagen ahí. Además, la médula espinal se encuentra envuelta por capas llamadas meninges, las cuales le dan una protección además de entregarle anclaje y fijación. Tenemos la dura madre, que es la capa más externa, luego la pía madre, o sea, la aracnoides, que es la capa media, finalmente la pía madre, que es la más interna y tiene contacto directo con la médula espinal. Bueno, en cuanto a la configuración externa de la médula, esta presenta dos intumescencias o engrosamiento en toda su porción. Tenemos la intumescencia cervical y la intumescencia lumbar o lumbar sacra. Estas tienen directa relación con la emergencia de todo el conjunto nervioso y que va a ir directamente hacia los miembros. Es decir, la intumescencia cervical va a tener relación con el plexo braquial y la intumescencia lumbar va a tener relación con el plexo lumbar sacro. Además, aquí podemos ver un corte transversal de médula donde podemos ver las distintas surcos y fisuras de ella. Tenemos el surco medio anterior, por anterior y más medial, luego un poco más hacia lateral el surco anterolateral y por posterior tenemos hacia más medial el surco medio posterior y luego el surco posterior lateral más lateral y entre ellos dos tenemos el surco intermedio. Hacemos la configuración interna de la médula espinal. Al hacer un corte transversal de la médula, podemos observar un cúmulo de sustancia gris y otro de sustancia blanca. La sustancia gris tiene forma de una H, formado 4 astas, 2 posteriores que son sensitivas y 2 anteriores que son motoras. Existen también unas astas laterales que solo se van a encontrar de T1 a L2 y que tienen una función simpática, y de S2 a S4 que van a tener una función parasimpática. Hacemos la configuración interna de la médula espinal. Bueno, en complementación del video que acabamos de ver, recordar que la configuración interna de la médula está dividida en sustancia gris y la sustancia blanca. El video tocó el tema de la sustancia gris y yo les voy a hablar un poco sobre la sustancia blanca. Bueno, la sustancia blanca son fibras de neuronas envueltas por su vaina de mielina y esta se subdivide en cordones. Tenemos el cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. El cordón posterior va a estar dividido en fascículo grácil y fascículo cuneiforme. Esta división está dada por el surco intermedio. Bueno, en cuanto a las variaciones de la sustancia gris de la médula, solo destacar que estas variaciones tienen directa relación con los miembros superior e inferior, que requieren más fibras motoras para los miembros respectivamente, por lo que las astas anteriores de la médula cervical y lumbar van a aumentar de volumen, como podemos ver en la imagen, ahí en C5 y en L1 y L2. Bueno, en cuanto a los segmentos medulares, a modo de definición, un segmento medular es la zona de la médula por donde emergen o se originan las raíces nerviosas de los nervios espinales, valga la redundancia. De estos tenemos 62 nervios espinales subdivididos en 31 pares. De estos se subdividen en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Y la emergencia y formación de los nervios espinales empiezan con dos raicillas, una sensitiva y una motora,
las cuales luego se unen y forman la raíz anterior y la raíz posterior. Y la raíz posterior va a contener un ganglio espinal. Luego estas raíces se unen y forman el nervio espinal, el cual se va a subdividir en un ramo posterior que es más delgado y un ramo anterior que es más grueso, y dado que tiene mayor territorio de inervación. Además, los nervios espinales contienen dos tipos de fibras. Tenemos el tipo de fibra aferente, que va a ir desde el receptor hacia el asta sensitiva o posterior, y tenemos el tipo de fibra eferente, que va de la asta anterior o asta motora hacia el efector. Bueno, y entrando a temas de hernias discales, la hernia discal es también llamada una hernia del núcleo pulposo o hernia del disco intervertebral. Y esta es la protrusión del núcleo pulposo gelatinoso en el interior del anillo fibroso o a través de él. Esta protrusión del disco intervertebral hacia el canal raquídeo, ya sea por el anillo fibroso o el núcleo pulposo, produce una compresión de las raíces nerviosas. Y además múltiples estudios refieren que la hernia discal afecta con mayor frecuencia al segmento lumbar de la columna vertebral debido a la mayor exposición a pequeños traumas repetidos sobre este segmento. Esta enfermedad ocurre cuando una presión de la vértebra superior o inferior fuerza al núcleo pulposo a pasar por el anillo que está débil o parcialmente roto. Y este núcleo pulposo herniado puede oprimir los nervios espinales, como se observa aquí en la imagen, causando gran dolor. Bueno, esa sería mi parte. Muchas gracias. Bueno, lo siguiente es el diagnóstico de las hernias discales. Para esto vamos a tener varios exámenes, entre los cuales tenemos la imagen por resonancia magnética, el examen físico, la tomografía computarizada, pruebas neurológicas, mielograma y la prueba de elevación de la pierna recta. Y cada uno de estos va a ser explicado. El primero es el examen físico, aunque realmente este es un examen que mide aspectos neurológicos, entre los cuales vamos a tener que se mide la sensibilidad, los reflejos y la debilidad muscular. Este último se mide viendo al paciente caminar. Luego tenemos la prueba de elevación de la pierna recta. Aquí el paciente se acuesta boca arriba y se eleva una de sus piernas sin flectar la rodilla. Si es que el paciente siente dolor, es muy probable que haya una hernia discal. Y este examen va a ser más preciso en menores de 35 años. El siguiente examen va a ser explicado mediante un video. Este es imagen por resonancia magnética. O MRI, por sus siglas en inglés, es una técnica de imagen que nos permite ver el interior de nuestro cuerpo, algo así como una radiografía, pero mucho mejor. Primero que nada, una radiografía utiliza rayos X, que son un tipo de radiación que en grandes cantidades es nociva para la salud. Esta tiene un principio muy simple. Cuando vas a sacarte una radiografía, hay una máquina que te lanza radiación, la cual es absorbida por tu cuerpo, pero dependiendo del tipo de tejido con el que ésta se encuentre, una parte de esta radiación puede atravesarte, sin ser detenida, lo que hace que se queme la placa que todos conocemos como radiografía. Los huesos detienen más radiación, mientras que los tejidos blandos dejan pasar un poco más. Pero el MRI no utiliza radiación, ya que se basa en las propiedades magnéticas de la materia. Para entender esto, debemos recordar que todas las cosas están formadas por átomos. De manera muy general, los átomos están formados por protones, que son positivos, y electrones, que son negativos. Estos normalmente están girando alrededor de los protones, por lo que cada átomo tiene su propio eje de giro, al cual se denomina spin. Un escáner de resonancia magnética es un imán gigante que crea un campo magnético muy fuerte y que puede ser calibrado para ser sensible a los átomos de hidrógeno, que si recuerdan es el elemento más simple de la tabla periódica y componente del agua. Entonces, cuando entramos al escáner, los espines de la mayoría de nuestros átomos de hidrógeno se orientan en la dirección del campo magnético del escáner, de la misma forma que una brújula se orienta con el campo magnético de la Tierra. Entonces se lanza un pulso de radiofrecuencia que mueve los espines en otra dirección. Y del mismo modo que una brújula siempre buscará apuntar al norte, al retirarse el pulso, los espines de los átomos de hidrógeno se volverán a alinear con el campo magnético del escáner. Durante este proceso se crea el efecto de resonancia y que produce pequeños cambios en los campos magnéticos. Entonces, dependiendo de la concentración de agua que tiene cada tejido, también se tendrá diferente señal de resonancia,
lo que permite diferenciar entre huesos y otros tipos de tejido, por ejemplo la sustancia gris, que es donde están las neuronas, y la sustancia blanca, que es donde están sus axones. El siguiente examen es la tomografía computarizada. Este consta de una serie de imágenes desde distintos ángulos que se van a unir para formar una sola representación 3D, tal como se ve en el GIF en la foto. Luego tenemos el mielograma o mielografía, el cual es un examen en donde se inyecta líquido de contraste en el conducto raquídeo, tal como se ve en la foto, y se van a utilizar dos técnicas: la tomografía computarizada, que ya fue explicada, y la fluoroscopía, que es un examen que permite ver el movimiento de los tejidos. Y por último, vamos a tener las pruebas neurológicas, las cuales son dos: el electromiograma y el estudio de conducción nerviosa. El primero nos permite medir las señales eléctricas y el segundo nos permite medir la rapidez y eficiencia del impulso nervioso. A continuación voy a proceder a hablar acerca de los síntomas y signos de una hernia discal. Bueno, ¿cómo se presentan los síntomas? En muchas ocasiones, la presencia de una hernia es simplemente una inflamación indolora que no genera problemas y no necesita atención médica inmediata. Sin embargo, en otras ocasiones, podría ser la razón de la presencia de dolor y molestias en la zona en la que se ubica. Y los síntomas suelen empeorar al levantar objetos pesados o encontrarse de pie. Ya en un caso más grave, una hernia podría necesitar de una cirugía inmediata para su reparación de acuerdo a la gravedad que está presente. A modo general, los síntomas que se pueden presentar son los siguientes: dolor en piernas o brazos. Si la hernia de disco se encuentra en la espalda lumbar, normalmente produce más dolor en los glúteos, el muslo y la pantorrilla, e inclusive en los pies. Pero si la hernia de disco está en el cuello, normalmente produce más dolor en el hombro y el brazo. Este dolor puede aparecer en el brazo o las piernas al toser, estornudar o moverse a ciertas posiciones. El dolor se describe a menudo como agudo o ardiente. Otro síntoma es el entumecimiento o hormigueo, que se irradia a la parte del cuerpo cervical o el nervio afectado. Y por último tenemos la debilidad, que también se le da a los músculos que se ven afectados por el nervio que está siendo comprimido por la hernia, pudiendo generar que el paciente tropiece o se afecte su capacidad para levantar o sostener objetos. En cuanto a los síntomas más específicos de acuerdo a si es una hernia cervical o lumbar, en primer lugar vamos a hablar acerca de la lumbar. En la mayoría de las personas, el dolor lumbar es el síntoma inicial. Este dolor puede durar unos pocos días y luego mejorar. A menudo al dolor se le sigue un adormecimiento o debilidad de la pierna, porque en lo general se debe a que su nervio está asociado, se ha visto afectado. Este dolor se describe como un dolor que viaja desde la espalda a los glúteos, desciende por la pierna y puede llegar al pie. Los síntomas podrían ser uno de todos los siguientes. Tenemos dolor de espalda, dolor de pierna y de pie, adormecimiento o sensación de hormigueo en las piernas y pie, debilidad en la pierna y o pie y pérdida de control de la vejiga o los intestinos. Bueno, ahora hablando de los síntomas específicos en caso de que sea una hernia cervical, tenemos la cervicalgia, que se presentan episodios de dolor en el cuello debido a algún tipo de esfuerzo o de mantenimiento de una postura viciada. Tenemos el segundo tipo, que son la cervicobraquialgia, que se dan generalmente tras un esfuerzo o de forma aparente banal. La persona tiene un dolor muy intenso que se traslada hacia uno de los brazos. El dolor aumenta con cualquier movimiento, sobre todo al estirar el brazo o con la tos o el estornudo, lo que puede llegar incluso hasta los dedos de las manos. Se puede sentir una zona como dormida, o con sensaciones extrañas o molestas al tocarse, que se corresponden con la franja que duele inervada por el nervio afectado. La mielopatía se produce cuando se comprime la médula espinal en la zona del cuello. Es más frecuente en personas de mayor edad y se puede sobreañadir a otros síntomas o aparecer de forma aislada. Se debe más a la presencia de proliferaciones de hueso que aparecen asociadas a procesos de artrosis o desgastes articulares, osteofitos, que por una hernia discal pura. Y cuando se salga, ¿qué va a pasar? Va a comprimir estructuras periféricas. Ahora, el problema no es solamente que va a comprimir una estructura periférica. Tiene que ver con que la estructura que va a comprimir son ni más ni menos que nervios. Y los nervios duelen, y mucho. Entonces, lo que va a pasar es que, dependiendo del lugar en donde se haya generado la hernia de disco, vamos a tener dolor irradiado o referido. Es decir, donde nos estén tocando el timbre, va a sonar. Las causas de las hernias discales son mayormente desconocidas, pero hay algunos factores que influyen a la hora de generarse una. Con mayor frecuencia son por desgaste natural o envejecimiento, y esto se llama degeneración discal,
pero también puede influir, por ejemplo, el tabaquismo, el sobrepeso, entre otras cosas. Ahora vamos a ver un breve video de un doctor de la clínica Metz que explica algunas de estas causas. Cuando ocurre esto, viene principalmente determinado por genética, por factores que están en nuestro ADN. Sin embargo, hay algunos factores externos que también pueden influir, así por ejemplo el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo, son factores bastante importantes que pueden hacer que esto aparezca antes o después, independiente de la genética. Como se mencionó en el video, existen algunos factores de riesgo que influyen en la aparición de una hernia discal. Como escuchamos anteriormente al doctor, uno de ellos es el sedentarismo, ya que el deporte es muy importante para estar saludable en muchos aspectos médicos. Además, el sobrepeso causa estrés en los discos de la columna y agrega presión en ellos, al igual que al estar sentado durante mucho tiempo seguido. Otro puede ser el tabaquismo, ya que se cree que fumar disminuye la cantidad de oxígeno que es aportado en el disco, lo que causa un deterioro más rápido de estos. La edad también influye, ya que al envejecer hay un envejecimiento también de la columna. Los discos empiezan a secar, a debilitarse, se encogen y disminuyen los espacios que hay entre cada vértebra. También puede ser debido a la genética, ya que hay personas que heredan un gen que puede provocar una hernia de disco en algún minuto de la vida. También cargar peso de forma inadecuada, usando los músculos de la espalda en vez de las piernas, al igual que girar el cuerpo mientras se levanta un objeto que pesa mucho, puede provocar una hernia discal. Este punto es muy importante porque hay muchos trabajos que se requiere de cargar objetos pesados y por consecuencia realizar movimientos que pueden ser perjudiciales para nuestra columna. Y por esto mismo hay que usar técnicas seguras para cargar los objetos y ser conscientes del daño que podemos estar provocándonos para así ser más cuidadosos a la hora de cargar objetos pesados y realizar estas actividades. Ahora vamos a hablar un poco sobre la epidemiología de las hernias discales. Sabemos que de cada persona que va al médico a causa de dolores de espalda, de estos entre el 1 y el 3% es debido a una hernia discal. Además, la región anatómica más afectada de la columna debido a una hernia discal es la columna lumbar, que es la que se puede ver en el GIF, la zona marcada en rojo. Por otra parte, como muestra el gráfico, las hernias discales son más comunes en hombres que en mujeres, generalmente entre los 30 y los 50 años. Los hombres forman el 65% de todas las personas que sufren hernias discales y las mujeres conforman el 35% de estos. También sabemos que es más común que aparezca entre los 30 y los 40 años, porque es entre este rango de edad cuando son más activos, cuando las personas son más activas laboralmente, lo que los expone a realizar trabajos que impliquen sobrecarga en la columna, sumado a que alrededor de esa edad comienzan los cambios fisiológicos y patológicos degenerativos en los discos. Hola, mi nombre es Florencia Mancilla y yo voy a presentar la parte de tratamientos y prevención para las hernias discales. Bueno, hay que mencionar que existen muchos tratamientos para las hernias discales, pero se suele empezar con métodos llamados más conservativos, como por ejemplo los medicamentos. Pero si estos tratamientos ya no muestran resultados, se puede recurrir a tratamientos más invasivos, como por ejemplo procedimientos quirúrgicos. Bueno, aquí están todos los tratamientos para las hernias discales. Primero tenemos los tratamientos por medicamento, los analgésicos, por ejemplo, en donde si el dolor producido por la hernia es más bien leve, se pueden utilizar estos analgésicos de venta libre, como por ejemplo el ibuprofeno, naproxeno sódico o acetaminofén. Luego vienen las inyecciones de cortisona, en donde si el dolor ya no mejora con los analgésicos, se puede utilizar un corticosteroide, que se inyecta en el área de la hernia por los nervios raquídeos, y lo que va a generar es reducir la inflamación en la zona de dolor y así disminuir la molestia. Y por último, en medicamentos están los opiáceos, en donde si ya ninguno de los otros medicamentos alivian el dolor, se podría recetar opioides, como por ejemplo codeína, oxidocona o acetaminofeno.
para aliviar el dolor. Sin embargo, estos presentan una gran posibilidad de generar adicción, por lo que los médicos no lo recomiendan mucho y también tienen efectos secundarios como náuseas, confusión e incluso estreñimiento. Luego tenemos los tratamientos por terapia, que es la fisioterapia. Esta terapia consiste en realizar posiciones o ejercicios que va a ayudar a aliviar y disminuir el dolor producido por las hernias, ya que estos ejercicios van a entregar una mayor fortaleza en los músculos abdominales y la espalda lumbar. También están los tratamientos por cambios de estilo de vida o remedios caseros también, que generalmente se usan como tratamientos adicionales al uso de medicamentos. Aquí está el evitar el reposo excesivo en cama, ya que esto puede generar debilidad muscular o incluso rigidez articular, lo que altera la recuperación. También se pueden utilizar compresas frías o calientes, ya que las compresas frías van a ayudar a disminuir la inflamación y el dolor, y las calientes van a ayudar a entregar un mayor alivio. Y por último, hay que evitar los movimientos bruscos y sobreexigentes que pueden alterar la recuperación de esta enfermedad. Y por último, en tratamientos, están los tratamientos por cirugía, en donde aproximadamente solo el 10% de los pacientes que presentan hernias discales van a requerir cirugía como método de tratamiento. Este es un tratamiento más invasivo que los que mencioné anteriormente y se usa cuando ya ningún otro tratamiento funciona, y especialmente si siguen presentando síntomas de alto dolor, dificultad para moverse o caminar e incluso la pérdida del control de los esfínteres. Bueno, cabe mencionar que las cirugías tienen un éxito del 85 al 90%, es decir, tienen una falla muy baja. Bueno, en las cirugías están las disectomías y las laminotomías, que consisten en realizar una incisión en la espalda por sobre la columna vertebral para así exponerla y poder retirar la pequeña parte de la lámina del disco que está dañado, que es la parte sobresaliente del disco que está por sobre y bajo las raíces nerviosas. Estas se van a realizar bajo anestesia general, ya que son procedimientos más invasivos y como efecto van a generar mucho alivio para el dolor incómodo y punzante que genera la hernia y también un espacio para recuperar el nervio dañado que estaba comprimido. Y por último están las microdisectomías, que son procedimientos similares a las cirugías mencionadas anteriormente, pero menos invasivas, ya que se realizan con una incisión más pequeña porque se utiliza un microscopio quirúrgico para realizarla. También no requiere anestesia general, sino que se usa anestesia raquídea debido a su pequeña localización y genera un efecto muy similar al de las cirugías mencionadas anteriormente, es decir, alivio por la molestia de las hernias y espacio para la mejora del nervio dañado. Bueno, ahora voy a mostrar un video que muestra cómo funcionan las disectomías. Bueno, aquí vemos una columna expuesta en donde mediante un elemento quirúrgico se van a retirar las vértebras que están por sobre el disco, se remueven también los músculos que están por sobre ese disco y con un bisturí se va a remover la parte del disco dañado. Una vez retirado se devuelven los músculos a su lugar y las vértebras retiradas y se va a cerrar la incisión y esperar a una recuperación efectiva. Bueno, y por último, voy a hablar de la prevención de las hernias discales. Son varias y primero hay que evitar los cigarrillos, ya que estos van a generar una disminución en la absorción de nutrientes y a falta de estos nutrientes, los discos se van a tornar frágiles y más propensos a herniar. Luego debemos cuidar la dieta, ya que al mantener una dieta saludable vamos a ayudar al cuerpo a absorber los nutrientes que éste necesita y así proteger los discos de la vértebra. Luego, asegurar una buena postura, evitar el estilo de vida sedentario, no realizar esfuerzos excesivos. Es muy importante también mantener una vida activa, ya que la actividad física va a mantener los músculos fuertes y equilibrados y esto va a apoyar a la columna y así a los discos también. Y por último, hay que mantener controlado el sobrepeso, ya que la obesidad va a generar un mayor peso sobre la espalda y va a hacer que los músculos sean más débiles, por lo que no van a poder brindar tanto apoyo a la columna vertebral y así ser más propenso a herniar.
Bueno, y por último, ya a modo de conclusión, debemos recalcar lo imprescindible que es tener conocimiento sobre esta enfermedad y su vital importancia, ya que se considera una patología medianamente prevenible. La mejor manera de hacerlo es teniendo un estilo de vida saludable, además de una buena alimentación. También es importante destacar que para tratar las hernias discales, dependiendo de la gravedad de estas, se puede tratar de diferentes formas, ya sea fisioterapia, medicamentos o cirugía en casos más graves. Por otro lado, la importancia anatómica de este caso clínico es conocer las posibles consecuencias que puede provocar una hernia discal, debido a que no solo afecta al disco intervertebral, sino que también a estructuras circundantes como articulaciones de la columna, ligamentos e incluso la médula espinal, puesto que con la hernia se pueden comprimir las raíces nerviosas originarias de las astas de la médula espinal. Muchas gracias por su atención.